Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 23 de septiembre, queridos hermanos. Es la memoria de San Pío de Pietrelcina, santo sacerdote italiano que en los últimos años, sobre todo, ha adquirido una gran devoción en nuestros pueblos. Dejamos atrás el libro de Esdras y ahora iniciamos un pequeño ciclo del profeta Ageo. El profeta que precisamente escribe en este periodo de la vuelta del destierro, junto a otros personajes claves como Zorobabel o Josué. Ageo levantó su voz porque los recién vueltos no parecían tener mucha prisa en reconstruir el templo. El profeta les anima a que todos colaboren en la tarea, que es urgente, para que sirva como punto de referencia para todas las demás dimensiones de la reconstrucción nacional. Estamos en el año 520 a.C. Ya habían transcurrido 18 años desde la vuelta del destierro. Se ve que las casas propias sí las habían reconstruido y bien, pero el templo no. Pasaba lo contrario que con David, que tomó la decisión de construir el templo porque le sabía mal vivir en una casa lujosa, sin haber edificado antes un templo en honor de Yahvé. Aunque el profeta luego le disuadió de la idea que llevaría a cabo su hijo Salomón. Ageo dice a sus contemporáneos que el templo, que es símbolo de los valores religiosos, debe tener prioridad en esta tarea de la nueva instalación en Judá. Lo que sucedió a Israel se debió en gran parte a su infidelidad a la alianza, y Ageo quiere que no se repita la historia, descuidando la vida de la fe. Por eso les insiste: manos a la obra. Los valores éticos y religiosos son también hoy sintomáticos para saber cómo entendemos la historia y el futuro de la sociedad. Aunque lo cierto es que nos atrae más lo aparente y lo material, y sentimos a veces pereza por lo espiritual. No se trata, como tampoco era el caso en tiempos de Ageo, de levantar materialmente las paredes de un edificio, sino de renovar la actitud de alianza con Dios y las costumbres coherentes con ella, de no dejarse llevar solo por intereses materialistas, sino de cuidar también los valores humanos y religiosos según el proyecto de Dios. Es cierto que la prosperidad económica es importante, pero no es lo principal en la vida de una persona o de una comunidad. Todos estamos empeñados en alguna clase de construcción o reconstrucción en el nivel personal o comunitario, pues no descuidemos los aspectos religiosos porque son básicos. Jesús nos dijo que el que construye sobre su palabra construye sobre roca. Si no, estamos edificando sobre arena y entonces nuestra casa está destinada a la ruina. El texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, hoy nos presenta cómo la fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, que mandó asesinar a Juan el Bautista. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los inocentes de Belén, con una actitud superficial y de curiosidad. Está perplejo ahora porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado, al que él había mandado decapitar. Este Herodes es el que más tarde dice Lucas, que amenaza con deshacerse de Jesús y recibe de Jesús una dura respuesta: id y decid a ese viejo zorro.
Eso lo encontraremos en el capítulo 13 de Lucas. En la pasión, Jesús, que había contestado a Pilato, no quiso por el contrario decir ni una palabra en presencia de Herodes, que seguía deseando verle por las cosas que oía de él y porque esperaba presenciar alguna señal o milagro. Ante Jesús siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales. Entonces unos creían que era Elías, como ya se había anunciado que volvería. Jesús afirmó claramente que este anuncio de Malaquías se había cumplido con la venida del Bautista, su precursor. Otros que había resucitado Juan o alguno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe al deseo de presenciar algo espectacular. Otros reaccionaron totalmente en contra, con decidida voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos, también hay curiosidad y poco más. Si lo vieran por la calle le pedirían un autógrafo, pero no se interesarían por su mensaje. Otros buscarían lo maravilloso y milagrero, cosa que no gustaba nada a Jesús. Para otros, Jesús no existe, es una fábula. Otros le consideran un superstar, un superhombre o un admirable maestro. Otros se oponen radicalmente a su mensaje, como pasó entonces y ha seguido sucediendo durante 2000 años. Abunda la literatura sobre Jesús, que siempre ha sido una figura apasionante. Lo que pasa es que a veces la literatura en muchos casos es morbosa y comercial. Solo los que se acercan a él con fe y sencillez de corazón logran entender poco a poco su identidad como enviado de Dios y su misión salvadora. Nosotros somos de estos, pero ¿ayudamos también a otros a enterarse de toda esta riqueza de Jesús? Son muchas las personas, jóvenes y mayores, que también en nuestra generación desean ver a Jesús, aunque a veces no se den cuenta a quién están buscando en verdad. Nosotros deberíamos dar testimonio, con nuestra vida y con nuestra palabra oportuna, de que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. Que pasen muy feliz jueves, queridos hermanos, jueves eucarístico y sacerdotal, y como hacemos cada semana, no olvidemos ir a los pies de Jesús Maestro para adorarlo, para contemplarlo, para escucharlo en el silencio. Que Dios les bendiga.